Hola, bienvenidos al podcast de Jupi Digital. En Jupi Digital ayudamos a graduados y futuros egresados de ciencias exactas, ciencias económicas e ingenierías a reconvertirse en analistas de datos, logrando así mejores ingresos, mejor estilo de vida y poder trabajar desde donde quieran. Por eso hacemos este podcast, en el que hablamos de análisis de datos, tecnología, estilo de vida digital y futuro del trabajo. Hoy tenemos un episodio muy interesante con Paul Córdoba. Él es ecuatoriano y está formado como economista, pero se desempeña en este momento como científico de datos en el Banco Pichincha. Es un referente de la modernización de la banca tradicional. Y tocamos muchos temas con él que tienen que ver con la banca electrónica y el análisis de datos, con el futuro de la banca en la región, la importancia de escuchar al cliente, las criptomonedas y la tecnología blockchain. Vamos con el episodio. Bienvenidos, y como decíamos, estamos hoy con Paul Córdoba. Él está en Quito y nos va a contar un poco de su vida. Contanos, Paul, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo. Una gran oportunidad de poder compartir con todos los oyentes. Y bueno, ¿qué te puedo contar? Mi formación es de economista y actualmente soy científico de datos en Banco Pichincha. Me parece interesante la transición porque no es una carrera, si lo vemos, del mundo de la ingeniería directamente, pero de cierta manera pude ir migrando, dando pasos de conocimiento para llegar ahora a la ciencia de datos, que se podría decir que está de moda, ¿no? Está de moda, está en auge y aparte, sinceramente, como economista, es bastante limitado el campo de acción, ¿no? Uno termina recibiéndose con una carrera de grado que te habrá llevado tus cuantos años, ahora nos vas a contar bien, pero decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Y si me quedo en lo formal, en la educación de grado que me da una universidad, en toda la región, porque vos estás en Ecuador, pero hay gente de México, como decía, hasta la Patagonia, que está en la misma situación. Ya los programas como que nacen viejos, ¿no? Como que son disparadores, pero de casualidad si tocas un Excel dentro de la carrera, no te preparan para el mercado laboral. Entonces dicen, el mercado laboral es duro. Y no, el mercado laboral es dinámico, es ágil, necesita de lo último, y más cuando hablamos de economía, de finanzas, de banca, y bueno, con todo el boom. Después vamos a tocar, ya que te tenemos acá, te vamos a aprovechar, vamos a hablar de cripto, vamos a hablar de un montón de cuestiones que es, como vos decías, lo de moda, pero en el buen sentido, porque a veces se toma algo como de moda, como que, bueno, es lo que está de moda. No, 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 hay tendencias, y nos vas a decir vos, Paul, que vinieron para quedarse. O sea, hay cuestiones que van Exactamente. increciendo. ¿Cómo fue entonces? ¿De chiquito vos querías ir por el lado de la economía? ¿Te fuiste metiendo? ¿Te gustaban los números, claramente? Me gustaban los números. Te comento que tenía otra idea al inicio. Iba a seguir la parte de leyes para abogacía. Entonces, me gustaba también, pero los números eran una constante. Entonces, quería mezclar algo social con algo matemático. ¿Cuál es este híbrido? La economía. La economía empató ahí en esos momentos y creo que fue una decisión acertada. Si ya lo veo en retrospectiva actualmente, porque me permitió de una forma desarrollar mi parte social, si lo vemos así, tanto el conocimiento en políticas públicas, cómo se maneja directamente el consumo de los hogares. Entonces estaba muy vinculado con el humano en sí, ¿no? Con la interacción que nosotros tenemos dentro de nuestro campo de acción en la parte económica directamente. Pero también venía muy vinculada esta parte matemática, esta parte de conocimiento de cálculo, álgebra, eh, básicamente todo lo que tú necesitas para las formulaciones económicas ya de por sí y entender la teoría que está por detrás, ¿no? Hay una matemática, si lo vemos un poco fuerte, también en la economía. No, no, por supuesto, tenés una base fuerte, pero si no es física, porque intervienen los seres humanos, y cuánto de psicología que hay en la economía. Eh, Exactamente. Había esas frases, esas máximas que se decían que no hay nada más temeroso que el dinero, porque bueno, justamente es la gente la que, la que no tiene esa confianza, o porque una divisa es más fuerte que otra. Y bueno, esa misma confianza de la gente en esa divisa, en creer y apostar, pero es las personas que están atrás. Como vos decís,
es una linda amalgama, quedó en un punto medio entre una matemática más fría que podría ser algo como física o química y algo como leyes. Está ahí porque si bien hay números, y son muy importantes, tienen ese componente humano. Y bueno, y eso te fue llevando también al mundo de los datos, porque los datos mandan. Y es así, los datos están ahora en todo sitio y en los momentos que estaba estudiando tal vez no me percataba de eso, es decir, usamos nuestro celular, bueno, en ese tiempo de la universidad recién se estaban poniendo de moda bastante los de smartphones y ya con las aplicaciones, que ahora sí, sí hay una diferencia trascendental, pero viéndolo, los datos han estado ahí, no más que nosotros no nos percatábamos tanto de su uso, ¿no? Se fueron acumulando hasta que ahora todo lo que hacemos está regido por los datos, ¿no? Desde que nos despertamos con nuestras aplicaciones, desde que abrimos nuestra cuenta de banco, desde que vamos y tomamos determinada aplicación para transportarnos, creo que los datos en sí comienzan a tomar un papel fundamental dentro del modus vivendi que nosotros tenemos ya en la actualidad. Es decir, ya cosa que no se analice con datos ya más bien es rara. Antes era muy eventual, ¿no? Muy esporádica si lo vemos así. Y mirá qué interesante esto que planteas, porque dentro de lo que es el campo de la lingüística, que poco tiene que ver en teoría con la matemática, hay un autor muy importante, un fundador de la lingüística, un referente de la lingüística, que es Ferdinand de Saussure, que habla del objeto y del punto de vista. Y dice que generalmente, en la mayoría de las áreas, es el objeto el que crea el punto de vista. Entonces, vos decís, wow, qué loco esto, porque con los datos pasa lo mismo. Vos empezando a medir cosas, descubrís, encontrás cuestiones que antes pasaban de largo, pasaban desapercibidas. Es maravilloso esto de decir, depende cómo yo miro y qué mido en este caso, con las métricas que aplico, aparece o se corporiza un evento, se corporiza, por ejemplo, genero ese insight, ese conocimiento, esa clave, esa llave que me permite llegar a ahorrar muchísimo dinero, a ganar muchísimo dinero más, a decidir dónde pongo una sucursal, por ejemplo. Cuestiones que antes se dejaban a la buena de una corazonada, tengo el pálpito, o no sé si lo habrás escuchado, Paul, seguramente el olfato para los negocios. Tiene olfato para los negocios. Sí, divino, pero si te asentás en los datos, mucho mejor, ¿no? Porque ese olfato, podés tener un talento natural y a lo mejor hagas un montón de cosas sin darte cuenta. Pero si te apoyas en datos, hay pocas chances de errar, ¿no? Totalmente, es como fundamentar toda tu experiencia. Y me ha pasado mucho directamente ya en el día a día del trabajo. Hay gente que, como tú dices, huele esas oportunidades y sabe que están ahí. Lo único que falta es alguien que pueda concretar eso, es decir, pueda plantearlo, plasmarlo en la realidad y fundamentarlo con los datos, ¿no? Porque ya no queda en nuestra opinión o nuestro pensar, sino ya en una evidencia si lo vemos más empírica, ¿no? Y creo que es trascendental ahora, ¿no? Siempre en la universidad nos decían que los economistas mucho decimos depende, mucho es nuestro criterio, entonces a mí no me gustaba eso, te prometo, me gustaba hablar con lo que estaba pasando o a ver, analicemos a ver con datos, con cifras, con alguna medición debe haber, de cierta manera. Entonces, creo que ese es un paso fundamental para tomar un criterio lógico, fundamentado y que puedas darle continuidad, ¿no? Porque después de todo, si tenemos una idea, tal vez esa idea cambió y ya, pero los datos son firmes, si lo podemos Exacto. decir así. Y no hablar con condicionales, porque si yo no tengo en dónde apoyarme, tengo que hablar en condicional. En teoría debería pasar tal cosa así, pero me El estoy agarrando supuesto tal, de la nada me estoy agarrando. Si tengo datos, me puedo apoyar en esto y hacer una proyección. Aparte, estamos viviendo una época muy linda porque si bien lo de la teoría de analizar datos y de implementación es relativamente nueva, está creciendo muy rápido y está cambiando el rol. Estábamos hablando en episodios anteriores del podcast que al principio el análisis de datos en una organización X, estamos hablando siempre en general, ¿no? Después vamos a hablar bien de la banca, ya que te tenemos, vamos a aprovechar eso, pero en una organización X, empezar a analizar datos era ver
de dónde vengo, cómo vengo y cómo estoy. Era ver, bueno, vamos a ver cómo estamos. Era como hacer un inventario, digamos. Era ver en qué situación me encuentro y tener información actualizada al instante, que era todo un logro porque antes yo pedía un informe al departamento de contabilidad y me lo daban en una semana. Y me tenía que manejar con eso, que en la jerga aprendí que se llama autopsia, ¿no? Uno analiza el número frío de hace una semana, hoy impensado. Ya como que no te está sirviendo eso. De ahí pasamos a pedirle a los analistas y a los datos en sí que me digan cómo va a ser ese futuro si todo sigue con esa tendencia. Y ahora estamos en una etapa ya que no solo voy a poder ver cuál es el futuro que estos datos me están volcando que puede pasar, que sería la parte predictiva, sino que va a haber una parte prescriptiva, de decir, qué es lo que tengo que hacer, qué acciones debo tomar basado en estos datos para que ese futuro, que en mi caso en esta organización es beneficioso, se llegue a cumplir. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que esa proyección se mantenga y se cumpla? Es una cosa realmente que si agarramos a alguien que lo congelamos hace 20 años, en los principios de los 2000, y le planteamos eso, yo creo que se descongela y le explota la cabeza, literal, porque es casi como tener una bola de cristal, y no es mágico, eso es lo que queremos contarle a todo el mundo, que con los datos bien tomados, ¿no es cierto? Tomando las métricas correctas y haciendo los análisis correctos, podemos llegar a esto. Eso en la banca sobre todo se ve un montón, ¿no es así? Sí, totalmente. Como dices, son niveles de madurez de las organizaciones. Entonces, comenzamos con esta parte descriptiva de qué pasó, qué sucedió, qué aconteció, como tú decías, ¿no? Esta autopsia de, oye, tengo toda esta historia. Veamos qué sucesos pasaron durante todo este proceso. Y luego vamos migrando a esta parte mucho más predictiva. Creo que el término clave que tocabas es muy importante de proyectarnos al futuro, de a dónde queremos llegar con determinado indicador, determinada proyección, determinada predicción de algo. Entonces, hace mucho símil con el abstraer ese conocimiento y implementar acciones que ya sería la parte prescriptiva, ¿no? El llegar a ese objetivo final que tenemos, ya tomando esas acciones precisamente. Entonces, en la banca creo que ha sido una de las industrias que más cabida le ha dado a la innovación si lo vemos ahí. Desde la parte de riesgos que necesita la banca para su día a día, que es el tomar los depósitos de la gente y dar los créditos o préstamos respectivamente, las evaluaciones del análisis de datos ha estado muy presente en esa parte, porque el decir quién es un buen o mal pagador, determinar una probabilidad de default, son aspectos cruciales para el funcionamiento bancario. Entonces, la banca le ha hecho mucho énfasis a eso y eso le ha permitido también ir migrando ya esta parte un poco más de ciencia de datos, si lo vemos así, un poco más de machine learning, un poco más de inteligencia artificial, porque le ve cabida a este punto. Ve que es necesario no atrasarse, ¿no? Porque vemos que si una empresa del sector comienza esta desaceleración en el sentido de dejar de contratar talento humano que tenga este expertise o que quiera implementar estos nuevos conocimientos, puedes quedar relegado y tal vez desaparecer de la industria. Entonces, es algo que las empresas tampoco pueden dejar de lado porque es una ola que lleva a todos, ¿no? Y si tú no te subiste a la ola a tiempo, a veces puedes quedar rezagado. Bien, y este modelo, vamos, y esto es una opinión puramente personal, tuya, no representa a la empresa para la que trabajas ni nada, vamos allá a deslindarte de problemas que puedas tener. Este modelo de banca que comenzó justamente en un banco de plaza en Italia, en el norte de Italia, hace como 500 años. ¿Crees que ya está en decadencia, dándole paso a las tecnologías digitales? Porque hay bancos digitales que al no tener esa estructura, al no tener esos gastos que tiene de traslado de dinero en papel físico, digamos, dinero en efectivo, ofrece mejores tasas, tanto para los que van a hacer sus depósitos como para los que les prestan dinero. Y los bancos tradicionales como que
se están dando cuenta de que tienen que migrar a esta cuestión más digital y empezar a manejarse con monedas digitales, con aplicaciones, se dieron cuenta hace unos cuantos años de esto. ¿Cuánto tiempo vos le das al banco tradicional? ¿Una generación, 2 generaciones, 10 años, 15 años? ¿Cuándo va a ser el momento en que no haya un banco para ir y nos manejemos directamente desde una app o desde el famoso home banking en un navegador de computadora? Creo que hay un traslado generacional que hay que pasar. Es una pregunta súper interesante porque ya viéndolo a la interna desde la banca y también ya en otras generaciones, la necesidad de una banca tradicional, aún en algunos, es fundamental. Es fundamental acercarte a una agencia en algunas personas. Llámale personas que ya están sobre sus 60, 75 años, que han tenido esa confianza o han pasado tal vez shocks externos que la parte digital les parece sumamente extraña y les va a costar mucho, ¿no? Pero claro, a medida que las generaciones ya se van trasladando, es decir, vamos con este avance temporal, podemos ver que la digitalización ya es una constante. Para mí, el ir a una agencia tal vez es mucho más extraño que con respecto a mi abuelo que tiene 70 y algo de años. Entonces, es de ese punto de cuando ya esas generaciones dejan de usar porque tal vez aprenden, y eso me gusta mucho porque también no es que ellos no puedan hacerlo. Ahora yo le veo a mi abuelo y él puede manejar el celular perfectamente. Entonces, es de que se logren acoplar a este ritmo, tal vez no totalmente como nuestras generaciones que ya venimos con ese legado digital, pero sí hay un traslado en el que va a llegar un tiempo en el que la banca debe migrar esta parte digital para reducir costos, acelerar el autoservicio, mejorar la experiencia del cliente, que creo que es trascendental, y alcanzar nuevos segmentos y nichos a través de nuevos productos digitales que nos permite esto, ¿no? Entonces, va a llegar un tiempo en el que todo, y no solo la banca, ¿no? Muchas industrias sea la digitalidad algo fundamental, pero el contacto persona a persona sí vemos que también es necesario en algunas cosas. No, pero vos podés hacer un buen canal de soporte para mejorar esa experiencia de cliente. Yo a lo que voy es que veo muy de modé, muy viejo, ir a una sucursal de un banco y ves esas columnas y ese mármol que me están vendiendo. Acá vos vas a dejar tu dinero y lo vamos a cuidar. Mirá la solvencia, ¿no? Como las compañías de seguro igual. Y que a lo mejor estas generaciones de ahora, un poco más modernas, prefieren que en lugar de tanto mármol y tanto edificio grande y tanta solvencia demostrada así, me mejores la tasa, tranquilamente. Entonces, si yo te voy a hacer un depósito, vos me mejores la tasa que me das por ese plazo fijo, por ejemplo. Entonces, no me interesa mucho que haya mármol en la sucursal, que sea un edificio imponente, que me vendas solvencia así. Si después el banco de la competencia me mejora 5 puntos mi tasa en un plazo fijo. Tal vez eso en la gente más grande, como decías, todavía no. Todavía se quedan con eso de que pasa que en realidad en Argentina particularmente, nosotros tuvimos una crisis muy grande en el año 2001 donde pasó esto, que se habrá estudiado, seguramente lo habrán estudiado en todos lados, que se llamó el corralito, donde los bancos se quedaron literalmente con los depósitos de los ahorristas y te los dejaban sacar en cuotitas, pero cuotitas, muy, muy bajitas, para que no colapse todo el sistema bancario. Entonces, eso ayudó a la desconfianza de la banca tradicional. Y hoy vos decís, pero que mi dinero va a estar acá en una aplicación, yo entro y mi plata es esta, va a estar y no la puedo tocar. Y en realidad cuando la dejas en el banco tampoco la podés tocar, porque en realidad cuando la dejas en el banco tampoco tienen tu dinero ahí y tienen el de todos ahí, porque justamente reciben tu depósito y lo están prestando, o sea que no va a estar ahí. Si bien algo, corregime, Paul, se llama anclaje, lo que les piden que por cada depósito, contalo vos, porque lo vas a poder explicar mejor, que te da cierta seguridad con el anclaje, no va a estar la plata de todos todo el tiempo ahí en el banco. No tiene sentido que esté el dinero de todos. ¿Cómo funciona eso cuando uno hace un depósito? ¿Qué exige cada Sí, gobierno?
Totalmente. El negocio bancario es tomar el dinero de los depositantes y brindarlo a quien lo necesita, al sistema productivo, a alguien que necesita un crédito, un préstamo por determinado para comprarte un carro, para emprender, para lo que fuere. En ese caso, debe haber un anclaje, debe haber determinado monto que el banco guarde como reserva de liquidez, si lo vemos así ante posibles peticiones de dinero. Es decir, cuando yo me acerque y vaya a decir, por favor, me pueden regresar este dinero porque voy a consumir en determinada cosa, el banco esté en la capacidad, sea líquido, para devolver ese dinero. Entonces, depende mucho ahí, como decías, de los bancos centrales, del anclaje que se determinen, pero es de ese modo. El dinero que mantiene la institución bancaria para responder a las solicitudes de liquidez de sus depositantes directamente. Bien, pero es un monto generalmente mínimo para, ¿por qué? Lo que se llama corrida bancaria, que es que van todos juntos corriendo, por eso es literal al banco a pedir, denme ya mi dinero. No está el dinero de todos todo el tiempo en el banco. Está prestado y está girando. Porque no es dinero que me lo dejan ahí y no sé, se reproduce por división asexual, hablando de biología. Es ese dinero que prestan y son esos intereses de los préstamos lo que permiten dar esos intereses que uno recibe también. Pero bueno, lo que pasa es que también empezamos a estudiar eso y de repente ahora nos dicen, olvídense de los pesos, olvídense de los dólares, olvídense de los euros, vamos a las monedas digitales, vamos a las criptomonedas, vamos a esto que no está controlado por ninguna banca nacional, por ningún gobierno, por ninguna entidad, sino por los mismos usuarios que operan y validan a través de una tecnología que es blockchain estas cuestiones. ¿Cómo es este boom? Porque sigue siendo un boom que la gente le tiene miedo porque un día cotiza, no sé, a $500 y a las 3 horas se me fue a $300. ¿Qué pasó qué hicieron con mi plata? Que yo la puse ahí, que compré, no sé, Bitcoin, que es la más conocida, Ethereum o alguna otra, porque hay miles, hay que decirle a la gente, hay miles de criptomonedas más conocidas, menos conocidas, pero todas funcionan en esa lógica. ¿Cómo fue esta irrupción en el mercado y cómo los bancos le dan pelea o, por así decirlo, se adaptan a las criptomonedas? Totalmente, creo que las cripto cambió el panorama de cómo se podía realizar en medios de pago directamente o reserva de valor también. Entonces, bajo esa premisa, me parece muy importante también comentar esto de la descentralización, ¿no? Y de la tecnología por detrás, como decías, esta parte del blockchain. Es una tecnología no solo para cripto, sino para muchas otras cosas. En la parte de los contratos me parece excelente, es decir, darle trazabilidad a través de bloques a las secuencias que tú estás generando es una locura que quien se lo inventó es un genio, literalmente es un genio para este sistema descentralizado. Entonces, bajo esa premisa, la parte que más le llama la atención de esta parte de las criptomonedas tal vez sería cómo es su crecimiento, ¿no? Y estabas muy en lo cierto, Ricardo, que la volatilidad, que sería ya el término que usamos ampliamente en economía, que es este vaivén de subir y bajar constantemente, es muy alta en las cripto. Como tú decías, la compré y a las horas vale un 20% más y a las 4 horas cayó un 40%. Entonces es muy incierto si lo vemos en reserva de valor, es decir, si uno dice y confía en determinada moneda o en el oro o en algo, es a veces muy estable, pero si vamos a una cripto, nosotros podemos salir ganando tanto, pero perdiendo también. Entonces, depende mucho de las circunstancias y de todos los hijos y de la confianza de la gente y de otras políticas económicas, pero es así directamente. Yo creo aquí muy importante ya la banca a nivel mundial, eh, antes de alejarse de las criptomonedas, veo que se están acercando poco a poco, porque este proceso de descentralización va de poco a poco calando. Yo creo que a medida pasen los años, la gente va a estar más acostumbrada. ¿Qué suele pasar muchas veces? Los que ingresaron al inicio, y bueno, en este caso, quien compró Bitcoin hace algunos años y no valía
ni un centavo, valía menos de un centavo y ahora cotiza por 24,000, 25,000, salieron pero unos ganadores extremos, ¿no? Pero fueron los que se conocen como los innovadores tempranos, es decir, los que le vieron futuro a esto, mientras el resto de la población nos vamos a ir adaptando, es decir, es un proceso de acoplarnos a una nueva tecnología, que muchas veces yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Nos pasa a todos que ante algo desconocido nos vamos con cuidado, vamos dando paso a paso, a ver, viendo, tal vez un conocido ya se aproximó a ello, le preguntamos, el boca a boca es muy importante para saber, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo lo hiciste? El proceso, entonces creo que es un proceso de que también la banca en sí se vaya acercando a estos medios y pueda irlos implementando ya también en su día a día, porque la gente lo viene implementando en su forma de pago, en sus medios de pago directamente ya. Sería esa máxima que dice, si no puedes vencerlos, únete. Sería una cosa así, porque se planteó como un frente muy grande en contra y la banca, muy hábil, trata de buscarle la forma de incluir esto porque la gente lo adopta. Tiene este sentido. Y había visto hace unos meses, no sé en qué quedó, una sugerencia del Senado de Estados Unidos a la Fed, que es la que se encarga de la reserva en Estados Unidos de dinero, porque no está centralizado así, sino que hay una reserva federal que es un ente aparte, de que evalúen la posibilidad estudien la posibilidad de hacer un dólar digital, que sería algo como a mitad de camino entre el famoso billete verde. Bueno, de hecho, Ecuador está, corregime, ¿no? Está dolarizada la economía en Ecuador, que es algo que Exactamente. algunos candidatos acá hay elecciones en Argentina este año y están planteando esa posibilidad. Y lo digital extremo que serían las criptos, que es totalmente intangible. Hacer un dólar digital, ¿crees que ayuda? Digo dólar porque podría ser un euro, un yen, un yuan, una moneda fuerte extranjera digital. Sería algo que queda a mitad de camino entre las dos cosas, pero que la gente se anime más a tener algo no tangible, no tener el billete debajo del colchón, Creo o que viene atrasa. del punto, creo que es un buen punto intermedio. Sin embargo, como decimos, tratar con la gente es distinto, ¿no? Es decir, está mucho la parte de la confianza por detrás. Por último, puede ser un país que mantenga su reserva, es decir, de cierta manera lo respalde en algo, lo viabilice en algo. eh, pero si no es así, la gente y que no tiene confianza en dicha moneda, no lo va a adoptar, ¿no? Entonces, viene muy de la mano como si tuviésemos un dólar y yo no tengo la confianza de esa moneda o otro tipo de moneda, no lo voy a adoptar. Entonces, eh, tendría dos trasfondos y dos limitaciones, ¿no? Tal vez la confianza que se tenga desde la organización que esté mandándolo y la parte de la digitalidad también, es decir, del saber cómo voy a almacenar, cómo tendría mi wallet, si lo vemos así, ya mi billetera de cómo podría ser los intercambios, en este caso de dinero, los pagos respectivamente. Entonces, es una idea muy interesante, ¿no? Porque de cierta manera el Estado controla el flujo de efectivo que hay en la economía, es decir, tienes un control ya absoluto porque a veces con la moneda fraccionaria o lo que decimos aquí, las monedas, los centavos, los billetes, es muy difícil saber cuánto está en la economía porque entra y sale, pero con ese otro tipo de monedas tienes un control mucho más grande, es decir, sabes cuánto existe, sabes dónde poder quitar, sabes dónde poder colocar, entonces es una herramienta de política monetaria para los estados grande, pero también tendría las limitantes de que la población decida ya adoptarlo. No, y aparte, en sí sabés cuánto hay en circulante, cuánto hay realmente en la calle, por así decirlo. Cuánto tiene la gente, cuánto está circulando, y en base a eso sabés el índice de inflación que podés tener, por ejemplo, o en otras cuestiones de esa manera. Es un experimento interesante, porque no quieren hacer, no sé, el dólar canadiense digital, es el dólar norteamericano, el dólar de Estados Unidos digital, que sigue a pesar de que, bueno, comparado con otras monedas, sigue siendo una moneda de referencia, por eso decía, Ecuador está dolarizado, en Argentina, por ejemplo, históricamente siempre se trató de ahorrar en dólares porque hubo mucha desconfianza,
muchos procesos de inflación que terminaban en devaluaciones, hicieron que cualquier persona que tenía capacidad de ahorro se refugie en los dólares por esa cuestión. Entonces, como experimento sería interesante. A mí me interesaría ver, pero de curioso, a ver hasta dónde llega. Pero la consulta era esa, si atrasa o no, porque en realidad lo vemos como algo intermedio, pero es algo que te va a retener a la gente en ese estadio a caballo entre los dos mundos y va a hacer que se demore la transición. Yo en lo personal creo que vamos a tener, como las películas de ciencia ficción, créditos. Va a ser la moneda mundial, va a ser el crédito, y cuando tengamos colonias en otros planetas también, y va a haber una unificación. ¿Vos creés que tendemos a eso, a que haya una moneda mundial única de acá a 300 años? No te digo mañana, pero ¿creés que puede ir por ahí eso? Juguemos juntos, vamos a hacer futurología. A ver, vamos a lanzar ideas y en base a eso, me vino, ¿sabes qué? La película, no me acuerdo qué artista y qué actor, pero era que no había dinero si no tenían como números. Es decir, Tiempo, era, era con tiempo. Sí, no exacto, recuerdo el título en tiempo. castellano, pero ellos tenían tiempo y el dinero, por así decirlo, el objeto de valor en ese momento, una distopía horrible, pero bueno, las distopías son así, pero esa particularmente era, ya de por sí son malas las distopías, esta era horrible, tenían tiempo. Exacto. El tiempo del mañana, una cosa, le pone eso, no sé cómo es el Eso, nombre en inglés, algo pero así. algo así, sí. Entonces, yo sí creo mucho en esa unificación de que no tengas que estar cambiando, pensando, sino todos nos manejemos bajo un mismo esquema y de cierta manera ya la globalización sea en sí general, ¿no? Y todos hablemos, si se puede decir, un mismo lenguaje del dinero, si lo vemos así. ¿Pero crees que vamos hacia eso? ¿Es posible? No, no se va a terminar nunca. ¿Conviene que haya un dinero unificado en todo el mundo o no? ¿Convendría que haya, o Más, convendría que haya por la cuestión de la competencia, la sana competencia? De decir, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, bloques en el mundo, el bloque oriental, el segundo mundo que desapareció, que era el comunista, con todos sus países satélites, se manejaba con los rublos. Impusieron los rublos en todos los estados. Del otro lado de Estados Unidos, y bueno, los países del tercer mundo, que no estaban ni con uno ni con el otro, Suiza, Argentina, casi toda Latinoamérica, digamos, que era como el patio trasero de Estados Unidos, pero no eran primer mundo. Pero había una competencia, es decir, a ver quién era una pulseada, y eso fomentaba también en algún aspecto de la economía. Muchas empresas, por esta Guerra Fría, contratistas de cada estado, ¿no es cierto?, se financiaron de esa manera y hicieron crecer mucho sus empresas. Si vamos a un mundo donde haya una sola moneda, ¿eso conviene a la banca que haya una moneda? Sería interesante de plantear. No sé si... y justo leí algo relacionado al dólar, es que al adoptar la mayoría de países el dólar como moneda de transacción, Sí, la facilitó mucho. ¿Por qué? Porque no estás en este juego de que la otra se me devaluó, la otra se me apreció, entonces no compro por eso, espero para la compra porque tal vez me resulta más conveniente en algunos meses. Entonces, de cierta manera sí facilitaría las transacciones, ¿no? Entonces, para mí sería tan comprensible de que estoy intercambiando esto por esta moneda que es ampliamente general. Tal vez el claro. conflicto allá atrás y mucho más en geopolítica y esas cosas sería quién la controla, ¿no? Entonces, quién la administra, quién la lleva, quién es este ente que controla todo el suministro de moneda, y tal vez ahí vienen las guerras y yo quiero este poder, yo quiero este, entonces tal vez ahí está más bien el foco de decidirse si sí o si no, ¿no? Y podríamos apuntar entonces, aprovechando esto de lo descentralizado, a tal vez hacer una moneda mundial unificada con una tecnología como blockchain, que no está centralizada, que se legitima, por así decirlo, con los mismos usuarios, porque tiene eso, que no se puede cambiar hacia atrás, que no se puede modificar. También eso es relativo, dicen que no se puede, pero a lo mejor si se hace mucho más masivo y popular, podrían llegar a encontrar alguna forma de hacer una trampita. No sé si es un hackeo, pero de algo. Tendríamos que buscar a alguien que sepa muchísimo de eso y ponernos a hablar entre los tres, pero bueno, no es el caso hoy. Vamos con el tema de la banca, como para no meternos en un tema del que no podemos opinar mucho y no vamos a dejar Sí, ahí planteada sí, la duda. Aparte, estamos hablando exactamente. siempre, sí, de ciencia ficción, de acá 50, 100 años, como te decía, cuando tengamos colonia en otros lados, que tengamos que, bueno, ¿y qué tenés en Marte? ¿Son más ricas las naranjas de Marte? A ver, ¿por qué me las vas a traer? ¿Con qué cambiamos?
porque va a ser mucho más caro de producir, seguro. Entonces, esas cuestiones que son, yo digo siempre esos reniegues lindos, porque son hacia adelante y pensados hacia el futuro, y no en una economía basada en que, no sé, Tercera Guerra Mundial, invierno nuclear, los sobrevivientes quedan, no sé, peleándose por las latas de conserva que se cayó el mundo a pedazos, sino que decir, estamos cerca de los 8.000 millones de habitantes, nos tenemos que organizar porque se está complicando. India superó a China, una cosa de locos en cantidad de habitantes, por el tema del COVID y por el tema de esa vieja política del hijo único que ya está abolida, pero que en la India nunca lo hubo. Y creo que en estos meses, pues hace poquito, o no me quiero comprometer con la fecha, pero fue hace poco que la India superó oficialmente a China en cantidad de habitantes. Que cuando nosotros decíamos, China, un país súper pobre, bueno, la India está al lado, hay frontera común, de hecho, y bueno, está Nepal en el medio, está el Tíbet en el medio, y es otro país poblado. O sea, si uno dibuja un círculo que incluya China, Japón, Corea, Sudeste Asiático y la India, de cada 10 personas, 8 viven ahí. O sea, es una locura. Es una locura. Hay que mirar para ese lado porque uno desde este lado se mira el ombligo, ¿no? Miramos al vecino y nada más, pero da la sensación que a veces el mundo está pasando por otro lado y que no tomamos conciencia de que toda esa gente necesita comida, necesita trabajo, necesita... Y bueno, tal vez si no pasamos mirándonos el ombligo, podemos ver eso y apuntar a algo que sea más integrador y más innovador. O vamos a eso o a un cataclismo universal, porque no nos queda otra. O nos integramos entre todos o nos matamos entre todos, no queda otra posibilidad. Paul, contame, lo que me puedas contar, ¿en qué proyecto estás hoy con el Banco Pichincha? ¿En qué está trabajando el banco con respecto a las tecnologías y por qué dijeron lo quiero a Paul? ¿Qué está haciendo Paul en este momento? Lo que se pueda contar, lo que no, sabemos que hay una cuestión de confidencialidad, si no charlamos de otra cosa, no hay problema. Perfecto. De manera muy general, yo creo que el banco está apuntando mucho a la innovación, a la parte de machine learning, inteligencia artificial. Tenemos uno de los equipos más grandes de científicos de datos dentro del país, yo creo, y yo creo que sí, y sueño en esto, ¿no? Me gusta mucho lo que decías, ¿no? El tener estos sueños buenos a futuro, de que podamos convertirnos como equipo en un referente de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial. ¿Por qué creo que me contrataron principalmente por esta visión de tratar de tomar una necesidad de negocio, aplicar determinada técnica estadística, algoritmo, modelo y generar valor, yo creo. Ese es en sí lo que yo creo que hace un científico de datos, ¿no? Encontrar determinado problema, encontrarle una solución a través de la programación y la estadística, porque vienen de la mano directamente, y brindar esa solución de negocio, donde el usuario puede entender cómo ese resultado que tú obtienes del modelo lo utiliza en el día a día. Creo que esa es la parte trascendental y por qué el equipo de Banco Pichincha va bien encaminado en, en este momento. No, y aparte, profesionales multidisciplinarios, gente que aporta, no necesariamente con edad. Bueno, en tu caso sos muy joven. ¿Qué edad tenés, Paul? 28 años. Por eso, profesionales muy jóvenes que traen esto ya con cierta experiencia también, como para aplicarla. Tampoco son niños, pero son profesionales muy jóvenes que traen un poco esto de ayornar la institución, porque estamos hablando de banca tradicional, como decíamos, columnas de mármol, yo lo asocio así, con sucursales como adustas, así como muy del siglo XIX, si se quiere, siglo XVIII, XIX, que uno iba con su dinero en efectivo al banco y decir, bueno, ustedes son como el gallito que está en la veleta y les dice, es por acá, vamos por acá, que necesitamos abrir la cabeza de la gente y hacerle entender que de esta manera es más confiable, vamos a cuidar más su dinero, va a tener más beneficios con el tema de los préstamos y todo. ¿Y qué es lo que ven en sí como desafío a esto que están planteando, a esta idea? ¿Ven que hay reticencia del lado del consumidor? ¿Ven que tal vez la gente que, sin pegarle a nadie, por favor, pero la gente que dirige las empresas
está medio reacia a incorporarse a esto de lo tecnológico, porque en sí son todos beneficios, pero hay que convencerlos, ¿no? Pasa por ahí. Sí, totalmente. Y creo que en todas las industrias se da este fenómeno de tener una organización guiada por los datos, lo que decíamos al inicio, ¿no? Creo que es de vital importancia en el sentido de que los datos sean los que nos guíen en los pasos que estamos dando y no sea solo nuestra expertise, nuestro lore en los negocios, nuestra perspicacia para la toma de decisiones, sino podamos fundamentarlos. Entonces, cada industria presenta estos retos. Me parece que la banca de cierta manera, como te comentaba, al estar siempre un poco más pegada a esta parte de innovación, ha ido mutando desde las cabezas para decir, oye, esto es necesario porque nuestros consumidores ya nos los están pidiendo y no podemos quedarnos atrás. Entonces, sí hay que dar un cambio de mentalidad. Yo creo que en cada área, desde tanto el nivel personal como el nivel de mi equipo de trabajo, debe haber un mindset diferente, un mindset en el sentido de decir, ¿cómo puedo apropiarme de los datos que yo estoy ocupando para tomar mejores decisiones? Y cómo los datos que generan tal vez otros equipos, tal vez de analítica, tal vez de ingeniería, tal vez de otros lados, me pueden ser útiles en mi día a día. Es decir, y yo no tenga este conflicto de decir, no, no los voy a ocupar porque ya vengo trabajando bien, sino darle una oportunidad como a todo en la vida, ¿no? No hay que quedarnos en lo que siempre hemos confiado porque tal vez podemos ir a un lugar mucho mejor, a tal vez tener más tiempo porque lo que más me gusta de cierta manera de la programación es que automatizas procesos y no tienes que hacer algo manual, sino ya lo tienes automatizado y queda mucho ya tu creatividad, tu tiempo libre para tomar mejores decisiones. Ya no tienes que estar pegado ahí sacando el análisis, sino a ver, ¿qué accionables puedo tener para mejorar la calidad, la experiencia de mis productos hacia mis clientes? Entonces, aspectos mucho más humanos y menos mecánicos, si lo vemos así. La tecnología viene a zafarnos del trabajo pesado, de lo tedioso, de lo cotidiano, de lo cansador, de lo que no es difícil, pero es engorroso para dejarnos más tiempo, como decías, para la parte creativa o la parte de análisis, de decir cómo mejoro la experiencia de usuario de mi banco, por ejemplo, en este caso. Y cómo, esto dentro te vuelvo a decir de lo que nos puedas contar y cómo es el tema de la cooperación. ¿Hay cooperación entre bancos? O medio que nos miramos por arriba del hombro y no sé qué está haciendo tal banco, pero yo no. ¿Comparten información? ¿Se juntan? ¿Hay camaradería? ¿Son celosos de, no digo que se cuenten las costillas ni que se pasen los resúmenes de los números en sí, pero en esto, ¿hay camaradería o cada maestro con su librito, cada banco con su equipo y no importa? Bueno, yo sigo para adelante. ¿Hay algo de eso o no? ¿O es una fantasía mía que charlan entre ustedes y se ponen de acuerdo? No estamos hablando de cartelizarse, ¿eh? No estamos hablando de que hay una mesa chica como una mafia que dice, no, vamos a poner la tasa tanto. ¿Se trabaja entre ustedes o es más cada banco por su cuenta? Por lo menos en el caso de Ecuador, ¿no? Sí, de lo que he visto es más bien cada banco va por su cuenta, cada equipo tiene su rumbo, su meta y va por ahí. ¿Qué me he fijado? Y esto sí es bastante interesante, dentro del mundo de la ciencia de datos, al estar en formación, porque no es algo sumamente desarrollado, eh, se comparten muchos profesionales, ¿no? Entonces, un profesional que estuvo en un banco pasa al otro, pasa al otro, pasa al otro, y todos nos conocemos en sí, es decir, sabemos decir que en la ciencia de datos, en la parte de análisis de datos, es un mundo chiquito, es una ciudad chiquita, todos en cierto momento, tú le conociste a él te conoce a ti, y todos tenemos una red, entonces, si bien no hay ese compartir, pero de cierta manera hay esa comunicación constante, ¿no? Comunicación constante en el sentido de aprendizaje. Yo No, no, creo porque que sabemos que, o sea, y esto hay sí, que decirlo, Paul, como en muchísimas industrias, hay contratos de confidencialidad que uno en lo que está, por eso yo vuelvo a decirlo y para la audiencia en general, le vuelvo a decir siempre a Paul, contestame si podés, en lo que puedas, porque hay cosas que no pueden decir porque son contratos de que no pueden estar contando específicamente qué están haciendo, porque justamente son, en otro término, en otra época diríamos secretos industriales, son cuestiones propias de cada banco
Y si bien esos profesionales se reciclan o empiezan a trabajar como son pocos uno en el otro, pueden hacerlo a modo de anécdotas, pero no pueden estar contando qué hicieron en otro banco porque estarían violando estos acuerdos de Exacto. confidencialidad y les pueden acarrear problemas legales pesados. Pesados, importantes, Sí, porque sí, después que uno, por ejemplo, saque una aplicación y en la aplicación tenga algo, el otro banco lo ve y lo copia. Pero eso pasa en todo, pasa en las redes sociales. Que uno saca reels y el otro tiene historias y el otro son con distintos nombres, más o menos cosas parecidas. Uno dura 60 segundos, el otro 30, uno me deja poner música, el otro no. No hay cosas copiadas por así, o terriblemente inspiradas, por no decir robadas de otro lado. Pero en cuanto al desarrollo y hacia qué punto cardinal apunta la proa cada nave, cada barco, cada banco en este caso, son completamente distintas, me decís. Cada uno está en la suya, sí, por así totalmente. decirlo, con anteojeras así y hacemos la nuestra. Nosotros confiamos en lo nuestro y vamos para adelante. Y sirve mucho analizar en ese caso a los clientes, ¿no? ¿Cómo trabajan el tema del feedback del cliente? ¿Con qué hacen encuestas? ¿Ven en el uso? ¿De dónde sacan datos del cliente? Obviamente aprobados por el cliente, ¿no? Pero ¿cómo se nutre, en este caso la banca, para hacer mejor la experiencia del usuario? Yo creo que esta parte de experiencia ha venido reforzándose continuamente. Antes era como que lo que pensaba el usuario, ah, piensa eso, muy bien por el usuario, felicitaciones, pero ahora es vital, es decir, se toman decisiones en base a lo que digan los usuarios y eso es algo que cambia el paradigma tradicional, es decir, no es como que yo pongo y soy imperativo y digo esto se hace, sino tengo en consideración cómo se mueven mis consumidores, cómo se mueven mis clientes. Y yo creo que esta encuesta ampliamente usada del NPS se ha repartido ya durante varias industrias. Yo también venía de la consultoría, también en la banca se utiliza bastante Contanos un y veo poquito que, para los que están así medio en el sí, aire, de qué trata específicamente el NPS. perfecto, es tratar de identificar a tus promotores y tus detractores y aquellos que podrían estar en un estado indeterminado, que si lo vemos así, un promotor es quien habla bien de tu marca, quien te respalda, quien está ahí poniéndole el pecho a las balas aunque hablen mal de tu marca. Un detractor es esa persona que no le gustó tu servicio para nada, no te recomendaría, diría lo peor de tu marca si lo vemos así. Y alguien indiferente es como que ni te recomendaría ni sería un detractor directo. Entonces, el NPS después de todo es una pregunta directamente, donde tú tienes una escala y puedes a través de los puntajes que son del 1 al 10, casi siempre 10 es que tú recomendarías a la institución y 0 que no recomendarías. Ahí tú puedes caracterizar a quién es detractor y quién es promotor y quién sería indiferente. Lo bonito de esto yo creo que es que tú tienes accionables directos, ¿no? Está bien conocido de que un promotor por el boca a boca te va a traer otro promotor, pero un detractor te quita tal vez 10 posibles futuras compras. Entonces es cómo tú tomas a esos detractores y tratas de cierta manera en convertirlos en promotores o solventar tal vez esa necesidad que no fue satisfecha en ese momento. Entonces, es como que hacemos que los datos hablen, ¿no? No nos quedamos solo en la parte de, mira, ellos son tal, sino ¿qué vamos a hacer para cambiar a lo que nosotros queremos o como nosotros esperamos de estar? Lo que tú No, no, decías, ¿no? Esta porque parte un un poco detractor más que, claro, que te espante prescriptiva. 10 posibles clientes es muchísimo en cualquier industria. Y aparte que decías, Exactamente. los clientes se mueven, se mueven. Si vos no los escuchás, si el banco en este caso es imperativo y arrogante y soberbio, se mueven, pero se mueven de banco, se van a otro lado. No me siento representado, no me estás escuchando, no satisfaces mis necesidades. Un gusto, retiro mi dinero, me voy al banco de enfrente donde Ricardo me atiende mejor, Pablo. Disculpame, por lo menos me escucha. Me siento atendido, me siento escuchado. Eso se dio y se nota, ¿no es cierto?, a nivel mundial en la banca que está mucho más humana. De hecho, muchos eslogan de bancos es human banking, o sea, banca humana, no es que es un imperativo y es una institución, como decíamos, de hace 500 años. Escuchar al cliente, que es el que te va a dar la premisa de para dónde vamos. ¿Y qué otros sistemas usan? Aparte de ese sistema de, bueno, convierto un detractor
no sé si lo voy a poder convertir en alguien que me recomiende, pero por lo menos algo más inocuo de que no me prenda fuego con 10 posibles clientes, que las recomendaciones negativas son por 10 lo que me estás diciendo. ¿Cómo evalúan eso? ¿Con plan de beneficios? ¿Con un acercamiento personal? ¿Cómo lo trabajan? Yo creo que es mucho el contacto ya directamente a través de call center, puede ser a través de la recopilación de encuestas, en el sentido de identificar, por ejemplo, te voy a poner algo súper sencillo, la banca móvil, donde tú ingresas cada día, el poder saber qué funcionalidad necesita ese usuario, es decir, preguntar qué nomás ocupas en la banca móvil, es decir, lo ocupo para transferencias, lo ocupo para pagar los servicios de la casa, lo ocupo para ver el estado de mi tarjeta, pero ¿qué funcionalidad tal vez necesitas incorporar ahí? Tal vez una proyección de gastos, tal vez necesito una asesoría en la parte de finanzas personales, es decir, hay muchas cosas que el cliente puede necesitar y se facilita mediante una interfaz web, mediante una interfaz móvil. Entonces, creo que atacar a los puntos del dolor que pueden tener los clientes es lo que hace mejorar esa experiencia directamente. Perfecto, y los bancos están ahí contratando gente que está capacitada en esto, apuntando al futuro, tratando de ya no combatir, porque en eso yo noté que se habían cartelizado. Todos los bancos les pegaban literalmente a las criptomonedas y ahora están viendo, bueno, ¿cómo nos hacemos amigos? Ya está. No podemos tapar el sol con el dedo. Están, llegaron para quedarse, son el futuro, pero ya llegó el futuro fue ayer, o sea, ya están acá. Hay muchas, tienen este vaivén, como decíamos, de esta cuestión de la cotización, que a la gente no le da tranquilidad, por ejemplo, como para decir voy a ahorrar en esto, porque sigue siendo una inversión de riesgo hoy, ¿no? Con estos vaivenes que tiene, pero en algún momento van a tender a estandarizarse, o a calmarse, o no, o a desaparecer, pero los bancos no pueden estar ajenos a esto. La gente va a tener que, el porcentaje de gente bancarizada a nivel mundial aumentó muchísimo en los últimos años. Se apunta a erradicar también la economía informal, la que no pasa por los bancos, porque va a llegar un punto, creo yo, esto es una opinión mía, que el que no esté en la economía en blanco, como se dice, o bancarizada, es porque se dedica a algo ilegal. Porque va a ser tan sencillo estar y va a ser tan beneficioso estar en la economía formal, en blanco, con todo, que el que no esté ahí y se maneje con billetes, el que pague con billetes va a decir, este lo sacó es plata sucia, lo sacó de una actividad ilegal. Pues si tuviese una actividad ilegal, le convendría estar en un banco, por ejemplo, o con una criptomoneda o algo así. ¿Crees que vamos a eso, a que el que se maneje con dinero en efectivo, además de que es una cosa antigua, ¿no? Pero que quede limitado a un mundillo como marginal o de cuestiones ilegales que no pueden blanquear ese dinero? Me llama la atención, no lo había pensado de esa forma, pero me, me vino a la cabeza algo que sucede en el Ecuador, ¿no? Que es algo común que las personas que no están bancarizadas, es decir, que están por fuera del sistema financiero y necesitan recibir un préstamo, existe acá la figura de chulquero. ¿Qué sería un chulquero? Alguien que por fuera del sistema financiero practica la usura y te presta determinado dinero a una tasa sumamente alta, ¿no? Pero a una locura de tasa y a un tiempo sumamente corto. Bueno, Entonces, acá en no sé Argentina cómo se se llaman llama en Argentina. usurero, se le llama el usurero, el Usurero. prestamista o el usurero, que sí, es como vos decís, es un préstamo a tasas 10 veces más grande que un banco, o sea, pero completamente, y son cuevas, lugares muy lúgubres, pero bueno, el que no tiene acceso a la banca se financia, se banca, digamos, de esa manera, que, bueno, después te vienen a buscar, o sea, no les pagás y corre riesgo tu vida si no le pagás. Es muy, muy del bajo fondo, muy, muy criminal la figura. Exacto, entonces yo creo que ahí crece y es de vital importancia las instituciones financieras ampliar esta inclusión, porque a veces es por desconocimiento, a veces es porque a la persona no se le calificó correctamente. Hay muchos limitantes que de cierta manera en los datos podemos tratar de hallar qué patrones se están dando y solventar esa posible inclusión, ¿no? Porque es un beneficio no solo, como decías, para el banco, porque es un posible buen pagador, sino también para las personas de que no caigan en esos esquemas en el que hasta corre riesgo su vida, su integridad,
y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, la inclusión financiera creo que es un aspecto que debemos todos aupar, ¿no? Debemos todos aupar de cierta manera. Y además la influencia en estos últimos 20, 30 años de ese sistema de microcréditos de la India, donde era gente que estaba, ya hablamos de esto, por fuera del mercado formal bancarizado, pero que no necesitaban a lo mejor o no tenían esas garantías y bueno, era una inversión de riesgo. Y son microcréditos, yo te pago por día, yo trabajo, me das para una máquina de coser. Yo coso y con las prendas que coso te pago por día esa máquina de coser. Que en tiempos de crisis acá funcionó, después desaparecieron esos emprendimientos, pero hay tarjetas de crédito en Argentina que no son de instituciones bancarias, por sí son financieras, porque hay mucha fintech dando vuelta, que no es banco. Hay que aclarar eso también. El banco es el banco, la fintech es otra cosa. Que le dan posibilidades de crédito a gente que tal vez en una institución, y hablo cuando institución, digo esto, columna de mármol de nuevo, que en una institución bancaria no calificaría. Y si no, yo no te puedo, la verdad que con mi estándar, te pongo en mi tablita y no entras en ningún lugar, no te puedo dar una tarjeta de crédito. Y porque no tenés un recibo de sueldo, o sea, no estás en la economía formal. Y bueno, esta gente se animó y lo hizo y arrancó y le dio. Habrán tenido suerte, tal vez, no lo sé, pero no lo habrán hecho así al voleo, por así decirlo, a darle a cualquiera cualquier cosa. Y hoy muestran que hay un montón de gente que en la economía formal, bancarizada en blanco, no hubiera tenido acceso al crédito, y esa gente consume, de algún lugar saca el dinero, y es buena pagadora y cumple con sus obligaciones. Y eso le ha permitido, al tener esa tarjeta, acceder a la banca formal con tarjetas formales, tarjetas, digamos, vamos a decir marcas, Visa, Mastercard, American, pero eran como más regionales. Al demostrar una buena conducta de pagos, les permitió acceder a la otra banca, a la banca más tradicional, a la banca más en blanco, por así decirlo. Entonces, esa influencia, como te decía, de los microcréditos de la India, creo que se ganó un premio, es el Fields, que no hay Nobel de Economía. Entonces hay un premio que es similar, se ganó un premio de ese calibre, el economista que diseñó y puso en práctica en la India estos microcréditos que permitieron financiarse a gente que estaba por fuera del entorno o que no entraba en el radar de los bancos, que nunca hubiera calificado en una banca tradicional. Y eso es súper meritorio y tal vez apuntemos hacia eso, es decir, bueno, no tiene la calificación, si el banco no baja las expectativas, se lo va a llevar otro. Y es un buen pagador al final. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Nos metemos o no nos metemos? Pero si cada banco, como decís, apunta su proa para donde quiere y no están todos más o menos alineados, va a ser el que encuentre ese tapado, encuentre ese nicho, porque hay muchas cosas por inventarse, no es que está todo inventado en lo que es la banca, y más que tiene tanta dinámica. Es impresionante que tenga esa dinámica la banca, que a uno le permita estar yendo, viniendo y no salirse del sistema, de lo que es lo tradicional. No sé si a vos te pasa, si tuviste algún caso de esto, si se están evaluando esto de lo que te decía de los microcréditos y posibilidades de gente que no está en el mercado formal de financiarse de esa manera. ¿Se tiene en cuenta? Se ve como un caso marginal? ¿Cómo lo están viendo? Desde el banco he escuchado muy buenas iniciativas, verás, en ese punto de la inclusión financiera directamente. También tocando lo de la diversidad, la parte de emprendimientos directamente enfocados en mujeres, es un referente Banco Pichincha en ese caso y creo que es muy apasionante cuando tú escuchas que tu institución está pendiente de aspectos que tal vez en otras no se consideran o en otras industrias están de lado, ¿no? Entonces, cuando estás alineado tal vez en principios y valores de fomentar el desarrollo, buscar a los grupos vulnerables, darles oportunidades. Creo que es buena oportunidad para decir, mira, estamos encaminando y de cierta manera estamos buscando. Y yo creo que esto acompañado ya desde la parte de datos para, como tú decías, poder identificar estos perfiles, que sea un ganar-ganar directamente, es decir, pueda darte, tú puedas devolverme, sea un proceso
de inclusión financiera, bueno, para que estas personas también opten y sigan continuando dentro del sistema financiero con otros créditos y crezcan así, porque si no te das esta primera oportunidad, va a ser muy difícil, como decimos, económicamente en el mundo de las oportunidades, ¿no? Es muy valioso lo que puedes hacer como institución. Directamente los bancos influyen directamente en la economía de un país, es decir, el crédito es un dinamizador de la economía y es fundamental que los principios y valores de estas instituciones también se reflejen en el compromiso con la sociedad, ¿no? Creo que es ahí un punto trascendental. ¿Qué consejo le podrías dar, Paul, a los que están viendo si entra en esto del análisis de datos, que le parece algo difícil, que le parece algo, no sé, que hace gente que es súper entrenada, súper capaz, súper y que no ven que está la oportunidad ahí latente? Que como científico de datos que sos y que estás trabajando de eso, eh, en tu opinión personal, ¿cómo los alentarías a que opten por esta alternativa, a lo mejor en una carrera de grado, porque vos sos economista y te especializaste en esto, y hoy estás trabajando, estás contento, se te ve muy contento, estás con esos proyectos, se te ve muy dinámico y muy comprometido con lo tuyo, esa chispa en los ojos que hay gente que se recibió de una carrera de grado, terminó de estudiar y está trabajando a lo mejor en un puesto que es para el que se formaba en esa carrera de grado, pero no le encuentra eso de divertido de la vida y estar trabajando en algo que les gusta. ¿Qué consejo le podrías dar? Mi consejo sería lanzarse porque te cuento mi experiencia personal. Yo no sabía que me agradaba tanto la programación hasta que comencé a escribir código. Es decir, es como que descubres si tienes esa afición o no. Entonces, si te gusta, encontraste una pasión que la vas a tratar de mantener y esa fue mi esencia. Tal vez en la economía yo no hubiese estado escribiendo código en cada momento y tal vez no me gustaba tanto como era el analizar datos, el escribir y solucionar determinado problema. Entonces, yo creo que uno debe lanzarse, experimentar y ver precisamente, porque tal vez uno puede ser muy habilidoso, tener una parte muy lógica en el día a día, en la cotidianidad, que te sirve para el mundo de la programación. Es decir, la programación después de todo es una parte lógica. Entonces, todos tenemos esta parte lógica, tal vez algunos más desarrolladas que otra, pero se puede hacer, se puede gestionar en nuestro día a día, ¿no? Es un entrenamiento continuo, es como aprender un nuevo idioma, es saber escribir de otra manera, para que te entienda ahora no una persona, sino el ordenador, si lo queremos ver así, ¿no? Y hay lenguajes de programación que también y otras iniciativas que no necesitan también de tanto código. Entonces, se ha puesto mucho de moda esto de low code. Entonces, si más bien nosotros somos buenos en identificar necesidades de negocio, lo podemos plantear con una herramienta de programación o una de low code y solventamos una necesidad, estamos en el camino correcto del análisis de datos, de la ciencia de datos, porque después de todo, eh, la parte humana es lo que prima aquí. La idea inicial es la que es el chispazo, porque tú no puedes comenzar a programar si no tuviste esa idea, si no tuviste ese ingenio para comenzar a solventar un problema. Entonces, yo creo que muchos perfiles se retienen ante el miedo de la programación directamente, pero ahora, y con las ayudas de la inteligencia artificial, con ChatGPT, hay muchas cosas que ya te facilita. Si tú eres bueno en describir tu idea y plantearla, y hay muchas herramientas que te van a ayudar a gestionar y solventar esa necesidad. Entonces, mi conclusión sería, láncese si eso les da pasión. Perfecto. Bueno, agradecemos por tu generoso conocimiento compartido acá. Hablaste un montón, no sé si podías decir todo eso, pero no le vamos a decir a nadie. No era comprometerte la cuestión, sino compartir este momento ameno, entretenido, interiorizarnos de la banca, porque es un mundo que nos atraviesa a todos, pero es como que está muy lejos, ¿viste? Es una cosa que es como, no sé, el espacio. Sí, estamos con el cielo, pero no sabemos tanto, y vos lo contaste con esa dinámica, con esa energía, con esa sencillez, pudiste divulgar y bajarnos a la tierra un montón de conceptos que tocamos de oído, lo escuchamos, pero no sabemos bien de qué se trata. Así que agradecidísimos, muy atento estuviste en compartir esta charla con nosotros y bueno, no nos queda más que agradecerte, Pablo. Muchísimas gracias.
A ti, Ricardo, creo que ha sido una oportunidad muy amena de conversar un sinnúmero de temas. Hemos volado por distintas partes, hemos hasta soñado en aspectos un poco más utópicos que me parece excelente y agradezco esta oportunidad de compartir, ¿no? Yo creo que es muy importante tanto lo que tú te formas y puedes dar a otros, más de lo que uno se queda, ¿no? Entonces creo que uno aprende más. Exacto. Muchísimas gracias. Que pases muy bien, Ricardo. Gracias.